Sean bienvenidos. Dios los bendiga. Jesús venía camino a Jerusalén. Sabía lo que le esperaba allí: la traición, el abandono por sus compañeros más cercanos y al fin una muerte cruel en la cruz. En el camino pasó por la frontera entre las provincias de Samaria y Galilea. Era en Galilea que Jesús se había criado. Samaria era una provincia despreciada. Los judíos consideraban que sus habitantes eran de baja calidad racial y religiosa. A unos kilómetros de un pueblo, un grupo de 10 hombres salió a su encuentro. Eran 10 leprosos. Según las leyes, no se podían acercar a nadie. Debían guardar la distancia. De lejos le gritaron a Jesús: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Cuando los vio Jesús, les respondió: «Vayan a presentarse ante los sacerdotes». Según la ley de Dios, cuando una persona era sanada de la lepra, debía presentarse ante los sacerdotes para que lo declararan limpio. Por lo tanto, si estos leprosos obedecían lo que Jesús les decía, con esa acción demostrarían su fe de que los iba a sanar. Los 10 obedecieron y tomaron rumbo hacia Jerusalén, donde estaban los sacerdotes. Mientras iban caminando, se les desapareció la lepra. Quedaron totalmente limpios. Su piel volvió a quedar libre de toda mancha. Uno de ellos, al ver lo que le había sucedido, empezó a toda voz a alabar a Dios. «¡Gloria a Dios!», gritaba. «¡Alabado sea el Señor!». Y regresó corriendo a Jesús y se echó a sus pies dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús lo miró y luego observó: ¿no fueron 10 los que quedaron sanos? ¿Dónde están los otros 9? ¿Solo este extranjero regresó para dar gloria a Dios? Luego le dijo al hombre: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Qué buena pregunta hizo nuestro Señor. ¿Dónde están los otros 9? 10 fueron los sanados, pero solo uno regresó para expresar su gratitud por lo que Jesús había hecho por él. ¿Qué dirá Jesús acerca de nosotros? ¿Qué pregunta hará de nosotros? Leamos la historia de los 10 leprosos y meditemos sobre nuestra respuesta a los milagros que Dios ha hecho en nosotros. Esta historia se encuentra en Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19. Y dice: «Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando él los vio, les dijo: «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: «¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero?» Y le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Lucas nos dice que Jesús iba siguiendo su viaje a Jerusalén. En esta sección del libro de Lucas, Jesús va camino a Jerusalén. Para esto había venido al mundo, para dar su vida en la cruz en pago de los pecados de todos nosotros. Jesús podría haberse apurado para llegar, pues lo que haría en la cruz ya era gran sacrificio. Pero él se tomó el tiempo para mostrar compasión hacia estos 10 hombres que encontró en el camino. Es muy bondadoso el corazón de nuestro Señor. La obra de Dios siempre viene en respuesta a la fe. Así que Jesús les puso una pequeña prueba de fe a ellos. En lugar de sanarlos de inmediato, les mandó ir a presentarse ante los sacerdotes. Podrían haber contestado: «¿Para qué? No hemos sido sanados todavía». Pero ellos confiaron en lo que Jesús les había dicho y empezaron el viaje. Cuando Dios obra en tu vida, Él también te pedirá fe. En otras palabras, Él te llamará a confiar en sus promesas. La manera de mostrar esa fe es en obediencia. En esa prueba de fe, Dios te está llamando a obedecer lo que Él te ha mandado.
Eso es todo. Si tú confías en su palabra, quizás tengas dudas, quizás tengas temores, pero la medida de tu fe está en la obediencia. Lea la Biblia y, por fe en Dios, busque en qué necesita ser obediente. Actúe y prepárese a ver milagros. Mientras iban por el camino, los 10 leprosos quedaron sanados. En ese instante, su vida fue transformada. Habían tenido que vivir fuera del pueblo, comiendo lo que pudieran encontrar, con solo la compañía de otros leprosos, contaminados como por una peste mundial, esperando la muerte lentamente. Ahora podrían regresar a sus casas, a sus familias, a la vida. ¡Qué gran bendición! Como ellos, muchos hemos sido bendecidos grandemente por Dios. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios ha hecho por ti? Considera las bendiciones que te ha dado. La vida misma, tu familia, el trabajo, los lugares que has podido conocer, los momentos de diversión y de alegría que has pasado y que pasarás en el futuro. Todas estas cosas son bendiciones de Dios. Ocurre que nos fijamos tanto en las cosas que no tenemos, que se nos olvida lo que sí tenemos. Lo que Dios nos ha dado, en lugar de estar agradecidos porque tenemos dónde vivir, nos quejamos porque no es la casa de nuestros sueños. En lugar de estar agradecidos porque tenemos vida y salud, nos quejamos porque otros están más jóvenes o más atractivos que nosotros. Pero todos hemos sido bendecidos en esta vida que llevamos. La bendición más grande que nos ha dado Dios es la bendición de la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Como aquellos leprosos, tú y yo sufríamos de una enfermedad incurable. El pecado nos desfigura, nos separa de las relaciones sanas y abiertas con los demás y nos aleja de Dios. Nos condena a una muerte segura. Pero Jesús vino a sanarnos de esta enfermedad. La medicina ya ha encontrado un tratamiento para la lepra, pero para el pecado solo hay una cura. Es la fe en Jesucristo. Él llamó a los leprosos a mostrar su fe yendo a los sacerdotes. Así fueron sanados. Hoy nos llama a nosotros a tener fe en Él también y así ser sanados. En el camino de la fe encontramos el perdón, pero ¿cuántos volvemos a Cristo para darle las gracias? ¿Cuántos simplemente seguirán su camino? Hay algo del leproso que regresó que llama la atención. En el verso 15 dice, uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. A él no le importó quién lo escuchara o quién lo veía. Estaba tan contento por haber sido sanado que no pudo contenerse. Empezó a gritar de alegría, dándole toda la gloria a Dios. Si lo puedo expresar así, su gratitud fue extrema. Él no vino a Cristo simplemente con un «Gracias, Señor», en voz baja. No se expresó de una manera tranquila y calmada. Gritó. No le importó que todo el mundo lo escuchara. La gratitud que llenó su corazón no se podía contener. ¿Cómo lo expresas tú, gratitud a Jesucristo? ¿Te quedas callado por temor a lo que otros puedan decir? Quizás no quieres causar un espectáculo. Sabes que no es de gente decente causar mucho alboroto. No quieres que los demás te miren de reojo. ¿Prefieres guardar silencio? ¿De cuántos de nosotros dirá Jesús, ¿dónde están? ¿Dónde están los que yo salvé? ¿Dónde están los que yo sané? Imagina por un momento que tú crías un hijo, le das todo lo que necesita, alimento, educación, amor y más. Por fin llega a ser adulto. Con la crianza que le has dado, se convierte en una persona de bien, un trabajador exitoso y bien pagado. Pero ahora que no te necesita, nunca te visita, no te llama, no te pregunta si necesitas algo. Para él es como si dejaras de existir. ¿Qué dirías tú de tu hijo? Es un malagradecido, ¿verdad? Yo estoy seguro que ninguno de nosotros queremos ser malagradecidos con nuestro Padre Celestial. Le queremos mostrar nuestra gratitud por todo lo que Él nos ha dado. ¿Cómo podemos mostrarle nuestra gratitud al Padre que nos ha amado, al Salvador que nos ha rescatado, al Espíritu que nos ha transformado? Para empezar, podemos mostrarle en la alabanza cuánto le amamos. En Hebreos capítulo 13, verso 15 dice así: Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre.
Cuando le cantamos a Dios, cuando le ofrecemos nuestras alabanzas, es un sacrificio que le agrada. ¿Cómo le ofrecemos ese sacrificio? ¿Lo hacemos distraídos, sin prestar atención a lo que estamos cantando? ¿Lo hacemos de mala gana o por obligación? Cuando sea hora de alabar a Dios, preparemos nuestro corazón para darle un sacrificio de alabanza grato y agradable ante Él. También le mostramos gratitud a Dios cuando le damos el crédito por las cosas buenas que nos suceden o que logramos. Digamos que nos han dado un ascenso en el trabajo. Un amigo se acerca para felicitarnos. ¡Qué bueno que lo lograste!, nos dice. Me imagino que pocos de nosotros le diríamos: claro, ya ves que me lo merecía. Ya era hora de que reconocieran mi grandeza. No diríamos esto. Seríamos muy creídos, pero ¿cuántos le damos las gracias a Dios en ese momento con sinceridad del corazón? ¿Cuántos diríamos: gracias a Dios que me ha dado esta oportunidad? ¿Cuántos le alabaríamos con alegría, expresando nuestra gratitud al Señor sin pena? Que Cristo nunca diga de nosotros: ¿dónde están? Seamos como aquel humilde samaritano que regresó alegre para adorar al Señor. Vivamos agradecidos cada día de nuestra vida, porque nuestro Dios se lo merece, al único digno. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los mares, la tierra y los cielos, y ya ha demostrado cuánto nos ama. Amén. Este mensaje contiene alimento espiritual. Estamos esparciendo la palabra de la reconciliación para con Dios. Esto es para los pobres, presos, cautivos de espíritu, quebrantados de corazón, ciegos, oprimidos en la vida, y sean libres. Comparte este mensaje con las personas que vienen a tu mente en este instante y permite que el Espíritu Santo de Dios haga su obra. Soy Felipe, un siervo que se levanta en estos tiempos proféticos al servicio del reino de Jesús. La paz de Cristo sea con todos. Bendiciones.